¿Qué grupo es? Hasta arriba, hasta arriba. Agua, cerveza, refresco, micheladas. Agua, cerveza, refresco, micheladas. Agua, cerveza, refresco, micheladas.
para hacer la explicación del acuerdo del resultado de este grupo, que es el grupo 11, que corresponde a los Sainz Pineda. En la pista tenemos 2 ejemplares del grupo número 11, animales de 33 a 35 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 205, un animal que supera al ejemplar del segundo lugar en el largo corporal, así también en el tercio medio, el arqueamiento de sus costillas, el ancho que tiene del pecho, el volumen del tercio medio, y también cuando visto por detrás presenta un buen volumen de masa muscular. Es también un animal que presenta una mejor estructura. El ejemplar del segundo lugar es un animal que presenta un pase muy suave del hombro hacia sus primeras costillas. Es un animal que sí hay que resaltar algo en él, es la fortaleza de su línea dorso-lumbar. Es un animal, si bien no del largo del ejemplar que está ocupando el primer lugar, sí es un animal de mucho equilibrio y de mucho balance. Muchas gracias. El resultado es un primer lugar para la placa 205 y un segundo lugar para la placa 203. Placa 205 del rancho El Alemán y placa 203 del señor José Manuel Hernández Guzmán. El primero del municipio de Cayucan y el segundo del municipio vecino de Cayucan, de Yuatlán del Sureste.
Agua, cerveza, refrescos. Las micheladas. Agua, cerveza, refrescos, micheladas. Agua, cerveza, refrescos, micheladas.
Doctor Ricardo Curiño, colega que nació, ejerce y vive en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, es al que le corresponde entregar el resultado de los 3 jueces a estos 3 ejemplares. Gracias, doctor Sili. Tenemos el grupo 12 de 36 a 38 meses, son 3 ejemplares. 3 ejemplares muy bien caracterizados racialmente, con una excelente pigmentación. Los 3, para el caso del ejemplar que tenemos en primer lugar, es el ejemplar mejor balanceado en cuanto a características productivas y estructura que presenta en su conjunto este ejemplar. Lo vemos con una jiba bien posicionada, con una buena línea superior, supera al ejemplar de segundo lugar en esa costilla profunda, arqueada, larga, que va desde las primeras costillas hasta las últimas costillas. Así también en que tiene una anca mejor nivelada, con un mejor implante de la cola, con un buen volumen en su posterior y con un mejor ángulo en el corvejo, acompañado también de un mejor diámetro en sus testículos. Cuando comparamos al ejemplar del segundo lugar contra el del tercer lugar, vemos que es un ejemplar con más armonía en su conjunto, con una jiba muy masculina, con una relación de talla con profundidad muy correcta, muy adecuada, en una talla que es lo que estamos buscando más aquí en la raza sardo negro, en animales precoces, con buenos testículos bien posicionados. El ejemplar que tenemos en tercer lugar, podemos decir a su favor que es un ejemplar muy masculino, ¿verdad? Que tiene una buena jiba, tiene muy buena profundidad, buenos testículos. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. El primer lugar para la placa 208, el segundo para la 212, el tercer lugar para la 213, el primer ejemplar del rancho El Capricho de Acayucan, el rancho El Alemán, el segundo y el tercer lugar de la ganadería Santa de Taita de Martínez de la Torre. En la pista, ejemplares del grupo 12 y del grupo 11, 11 y 12, que estarían para obtener el campeón joven mayor. 2 ejemplares, ejemplar primer lugar del grupo 11 y primer lugar del grupo 12. Ambos ejemplares vienen del rancho El Capricho de Acayucan, Veracruz, del rancho El Alemán como criador y de Carlos Esperón Rosas como expositor. El ejemplar primer lugar del grupo 12 del rancho El Alemán y de expositor Carlos Esperón Rojas. Carlos Esperón Rosas. Tenemos aquí al primer lugar y al primer lugar del grupo 11 y el primer lugar del grupo 12
Y en la segunda banda están los segundos lugares. Ejemplar con placa 203 de Ganadería Cornelio y el ejemplar con placa 212 de la Ganadería del señor Guillermo Tomás e Hijo. Agua, cerveza, refresco, micheladas. Agua, cerveza, refresco, micheladas. Para progenie de toro en el momento que corresponda, después de que se otorgue el campeón adulto, les mandamos un aviso a las ganaderías que tienen inscritos progenie de toro. Es de las ganaderías del señor, de la ganadería del Gandulfo o Efraín Martica, de los hermanos Herrera Ramón y del señor Manuel Iturbe Villegas e hijos. Son 3 ejemplares. Tres ejemplares están inscritos en progenie de toro en un momento más, pero dado que requieren más manejadores, sí los pueden acercar a la antepista. Agua, cerveza, refresco, micheladas. Agua, refresco, cerveza, micheladas. Primero, acá. 2 grupitos. Más tarde. Ay, la progenia. Oye, don Rubén, le dije, vete a comer. Ya estuvimos observando, ¿no? No paramos. Y ahora que nos fuimos a ver otro mundo de vida. No, ni más que menos. Y además, después con su nieto, con su lo trae loco. Oye, en cambio, salir ahí de la aglomeración e ir ahí a campo libre. Y hacer lo que nunca ha hecho. Hacer lo que nunca ha hecho. Ya te toca nadar también. No, bien pensado, bien pensado. Era el justo momento. Y un amigo, el primer fin de semana que estuve ahí, llegó. Mejor rápido. Ya tengo un cuarto listo de invitado, ya se llegó. El viernes dio mi carro de México. El sábado compró. Y yo, engancho una madre. Me estaba construyendo enfrente para el y ahorita no me cae. Doctor Fernando Sainz Ahí en el mismo condominio. Pineda
emitir la exposición y otorgar el campeonato joven mayor. En la pista tenemos los ejemplares que están compitiendo para el campeonato joven mayor, dos animales bien caracterizados racialmente, animales de tipos diferentes, un animal de mucho volumen, muy largo, de mucha talla, un animal más talla media, más equilibrado, y precisamente es el ejemplar con mayor equilibrio que le estamos otorgando el campeonato, que es el ejemplar con la placa número 208, es el ejemplar que está atrás. Si nosotros observamos, cuando vemos el conjunto del animal, tenemos mayor equilibrio, tenemos mayor balance. También una parte muy importante que es nuevamente esa línea del corazón. Si nosotros observamos el pase del hombro hacia las primeras costillas, encontramos un pase suave, casi imperceptible, lo cual nos habla de una región ancha en esta parte, una región de mucho volumen. Cuando vamos hacia atrás vemos una línea dorso-lumbar tendiendo a la horizontal, como nos marca el patrón racial. Así también vamos hacia atrás, encontramos una cadera de un buen nivel, buenas masas musculares suficientes, adecuadas para el volumen del animal. Algo muy importante, la pigmentación. Cuando vamos hacia abajo encontramos testículos fértiles, bien desarrollados, con una bolsa escrotal pigmentada, oscura, que es como debe de ser en la raza, de muy buena forma, de muy buena conformación. Un animal muy balanceado y creo que es un digno representante de la raza para obtener el campeón joven mayor. Muchas gracias. Compa. Para el Capricho Acayucan, Veracruz, de don Carlos Esperón Rosas, el ejemplar con la placa número 208 es el campeón joven mayor de esta octava exposición nacional de ganado sardo negro, y vamos a esperar el resultado para, en todo caso, determinar si hay un campeón joven reservado, un campeón joven mayor reservado. Agua, cerveza.
al doctor Andrés Cavazos Hernández para hacer la explicación respectiva de esta. Para la designación del campeón joven mayor reservado, tenemos dos ejemplares de la pista. El ejemplar con la placa número 205, ya lo platicado de él, que cuenta con muy buena expresión racial. Cuando lo comparamos con el que entró en segundo lugar, donde sacamos el campeón joven mayor, también es un ejemplar que tiene muy buenas masas musculares, muy buen desarrollo de su jiba en forma de riñón, descansando sobre su dorso, con muy buena línea ventral, muy buen desarrollo testicular, pero en este caso la placa número 205 es el campeón joven reservado de esta posición. Gracias. El campeón joven adulto reservado a la placa 205, campeón adulto joven mayor